aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos en un parque bastante extraño donde nada es lo que parece. Bienvenidos a Shenzhen, acompáñenme. Shenzhen es el parque más joven de todas las experiencias Xcaret. Es un parque de mediodía que te lleva por dos circuitos de actividades únicas con más de 50 escenarios fantásticos en donde todos tus sentidos, el oído, la vista, el olfato, tacto, gusto y aparte otros sentidos que estás por descubrir, te mostrarán que en Shenzhen existe una realidad más divertida. Desde que vas llegando al parque ya hay varios detallitos en los cuales pues es un resumen de todo lo que es el parque, de todos los sentidos, lo raro que es el parque. Hay unas flores gigantescas que parecen como del mundo de Mario Bros, del mundo gigante de Mario Bros. También hay unos patitos en una pequeña fuente de agua y también hay un corazón gigante. A eso yo lo llamo ser detallista para lograr la excelencia. Pues ya llegamos a Shenzhen, muchachos, y lo primero que vemos es un reilete gigante, vean. Está muy colorido, muy bonito. Y también tenemos al mismo tiempo la tienda de souvenirs. Tal y como lo vimos en Xcaret, también la tienda de souvenirs está al inicio. Este reilete tiene varias puertas en las cuales vamos a meternos a todas las atracciones que hay aquí dentro del parque. No sé ni por cuál empezar porque todas se ve que están geniales. Los costos para entrar a Shenzhen son de adultos 1,399 pesos y los niños de 5 a 11 años entran a mitad de precio. Nosotros entramos con la pulsera del Hotel Xcaret México, ahí puedes entrar y salir las veces que tú quieras, te puedes ir en los camiones que salen cada 10 minutos desde el Hotel Xcaret. Hola, bienvenido al lado derecho, por favor, Hotel Xcaret. Buenos días. Gracias. Gracias. En cuanto entras te dan inmediatamente la llave para tu locker y te dan una información acerca de las atracciones que hay dentro del parque. Y bueno amigos, pues vamos al casillero a dejar las cosas primero. Ya nos dieron unas instrucciones en las cuales sí podemos meter, que no podemos meter. Nos dieron unas instrucciones para los niños y ahora vamos a dejar todo en el casillero y nada más dejar pues nosotros y la cámara, nada más va a entrar. En cuanto fuimos a los lockers había un túnel, era como un puente y la pared era como un cilindro. Y bueno, de ver la pared que giraba, el puente no sé si también giraba o nada más daba la impresión de que giraba, pero pues sí te mareas, sí te destanteas. Yo perdí el equilibrio y pues casi me caigo. ¡Uy! Amigos, si ustedes son supersticiosos, vamos a pasar debajo de una escalera con un gatito. Ahí está, ya pasó la señora, vamos a pasar. ¡Ay! ¿Sabes qué sentí después de pasar ahí, hijo? Nos vamos a divertir, ¿verdad, hijo? Sí. Vean estos espejitos que hacen ilusión óptica. Estoy al revés ahí. Mira, hijo, los espejos. ¿Lo viste? Estos son los donde te lavas las manos. Amigos, hemos llegado al inodoro, pero no es un inodoro común y corriente. Vean nada más lo que voy a hacer. Es para tomar agua. Está muy padre el bebedero que tiene forma de inodoro. La verdad, digo, psicológicamente piensas que está mal, que es muy sucio eso, pero en realidad no, pues es un bebedero como tal. Es una idea bastante original por parte de estos creadores del parque. Y aparte también hay otros inodoros que son como tronos de rey, reina, príncipe y princesa, donde te puedes tomar una foto inolvidable. También eso se me hace excelente. Vean qué tal estos baños. Ahora sí que son el trono. Siéntate, hijo, siéntate ahí en el del niño. Este es el del príncipe, el de la reina, el del rey y el de la princesa. Hemos llegado al baño para obsesivos compulsivos. Vamos a ver qué hay aquí.
Hay un montón de rollos, ven, por todos lados. Rómpase en caso de ruidos, para que te los pongas y no escuches nada. ¿Ven esta silla tan chistosa? Así. Ya llevábamos muchas cosas locas y eso que aún ni siquiera entrábamos a las atracciones como tal, nada más era entrar al locker, a dejar las cosas y bueno, ya habíamos visto una silla que parece como si fuera la parte baja de un gigante, el baño de compulsivos, ya habíamos visto los espejos locos, ¿no? Un montón de cosas que sin duda este parque, pues, no es normal. Wow. Mira, dos leos, mira. Wow. 3 leos. Miren, nos tocó el casillero 2015, el año en que nació mi hijo. Qué bueno. Estos son los lockers. Vamos a dejar las cosas, ¿verdad, hijo? Sí, vamos a dejar las cosas. Ven, vénganse. Todos aquí se hacen. Amigos, este es el corazón de Sánchez. Se escucha mucho bien. Es una esfera grandota. Y este es el corazón de Sánchez. Y de este lado vamos a entrar a lo que es ya el pueblito. Se ve muy lejano, pero en realidad está cerquita. Amigos, una de las actividades más divertidas que más me gustó, más característica de este parque es el pueblo. Antes de entrar a él es un túnel donde te da la bienvenida a una cascada, te moja todo. Y es un pueblo en el que está de subidita, pero en realidad, pues, ¿qué creen? Desafía todas las leyes de gravedad, no sabes si estás subiendo, si estás bajando, todo está chueco. Amigos, vean el agua, no sé si alcanzan a distinguir. El pueblo está de subidita, pero el agua, en lugar de que se vaya para abajo, se está yendo hacia el lado contrario, hacia arriba. El agua cae hacia arriba. Es como una sensación extraña porque se ve de subida, pero en realidad estás bajando. Yo siento que me voy para aquí, para acá. Vea, mi hijo se va para adelante. Sí hace que te marees un poco, no tanto como para vomitarte o algo así, no. Pero es muy divertido, te puedes tomar unas fotos fantásticas. Oigan, morro, si camino así no siento nada, no siento absolutamente nada, pero si me paro, sí siento que me voy así para adelante, hacia arriba, como si estuviera la gravedad hacia arriba. Y eso que estoy cargando a mi hijo y no siento cansancio, aunque voy de subida, pero en realidad estoy bajando. Amigos, si ustedes escanean su brazalete ahí, les toman la foto de este lado. Tienes que voltear y automáticamente se toma la foto. En Shenzhen también se puede comprar un paquete de fotos con la marca de agua del mismo lugar. El costo es de 1,179 pesos el paquete de fotos. Y en mi opinión muy personal, es el parque donde más conviene comprar este tipo de fotos. Por ejemplo, hay una casa que está al revés y te puedes tomar la foto espectacular. Para mí es el lugar donde más conviene el paquete de fotos. Sí. ¡Oh! Amigos, me voy de bajada. Esto está genial. Como la casa chueca del tío Chuy. Hay unas casas con leyendas muy divertidas. Había una que decía se pintan casas a domicilio. Había una paletería que dice cerrado, nos fuimos a comprar hielo o algo así decía. O sea, son cosas para que te rías, pues. Y aparte me llamó la atención que de música de fondo, sí es como un pueblo. Y se escucha como música de la banda Machos o también había de Bronco y así pues se escucha algo chido pues si sientes que estás en un pueblo. Y es muy divertida esa actividad. Esta es la casa donde todos quieren entrar y vean nada más por qué. La casa de la familia Gómez Bolaños tiene un barril del Chavo del 8. Vean los juguetes del Chavo del 8, muchachos. Hay un gallo.
carrito, una virgencita. Esta es la casa del Chavo del 8 y yo estoy chueco. Vean, la escoba, hay una escoba ahí. Y recuerden que el Chavo también se dedicaba a volar zapatos, era muy trabajador. Ahí está. Dentro del parque te puedes tomar fotos que hacen ilusiones ópticas. Como ya antes había mencionado, está la casa al revés. Hay una casa que está, por ejemplo, entras por así decirlo en el techo. Y también está una silla en la cual pues hace ilusión como que te puedes hacer chiquito o te puedes hacer gigantesco, tal y como lo están viendo ahorita en la pantalla. La foto de caleidoscopio también es muy buena. Hay muchas fotos que juegan con tu mente y te hace preguntar, ¿cómo le hicieron? Amigos, y terminando el pueblito, tenemos una zona de descanso. Ahí hay unas hamacas, por si quieren ir al baño, ahí al fondo está. Y bueno, también está otras actividades, el vuelo de pájaro, el tobogán, el spa. Esto apenas comienza, amigos. Esto apenas comienza. Amigos, aquí entrando al baño, es como un hormiguero, vean. Es un túnel y tiene hormiguitas aquí. El vuelo de pájaro es una experiencia inolvidable, inolvidable, amigos. Te sujeta muy bien, no debes de tener miedo, te sujeta muy bien y vas a una velocidad, de hecho es más rápida de la que se ve en cámara. Yo había visto muchos videos y pues se veía lento, normal, pero en realidad no es, ibas muy rápido y eso hace que tu adrenalina te haga gritar de emoción. Oigan, les voy a contar un secreto, no le vayan a decir a nadie, pero en el nuevo parque de Shabash va a haber una atracción similar, pero se va a llamar el vuelo del halcón, donde es lo mismo, pero más alto. No le digan que yo les dije. Bien, adelante, diviértase. Bien. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Yeah! Amigos, esa fue una experiencia increíble. Esa volazo del pájaro lo haría 182 veces más. Estuvo excelente. Como es un parque de pocas horas, debo mencionar que no hay restaurantes, no hay comida como tal. Sí hay un lugar donde puedes comprar snacks, o sea, papitas, refresco, cosas así. La verdad, les voy a ser sincero, está algo caro. Está algo caro y sí les recomiendo que se vayan súper comidos para que no tengan hambre. Mamá naturaleza me quiere dar un beso. Miren, amigos, dice: si del cielo te caen limones, tómate una limonada. Está un árbol con una llave. Vamos a ver. ¿Este para qué? ¿Para la limonada? Sí, para la limonada, hijo. Wow, ¿ya viste? Sí. Vamos a ver. Está muy buena, ¿eh? Una de las ideas súper mega originales que se me hicieron fue el árbol de limonada. Es un árbol que la verdad yo no le vi explicación de cómo es que tenía una llave conectada y de ahí salía agua de limón. Por cierto, sabía deliciosa, amigos. Muy rica esa agua. Hay veces que tú dices, no, a esta agua pues le hace falta azúcar o le sobra azúcar, y no, esa la sentías perfecto. Está muy rica esa agua y muy original la idea del árbol de limón. Amigos, tengo que decirlo, una de las más dolorosas experiencias fue el tobogán. Un poco mala la experiencia mía, pero les voy a decir porque es algo chusco. La regla número 1 es saber nadar. Yo no sé nadar. Si no sabes nadar, hay un camino donde te puedes regresar caminando y se acabó. Entonces yo le dije al empleado, ¿sabes qué? Yo no sé nadar, pero me dijo, Es tu responsabilidad. entonces yo dije, sí, pues ¿qué puede pasar? Pues ya,
Me acosté todo en el tobogán, dije, pues nada más me pongo de pie, no pasa nada más que me revuelque y ya, hasta ahí. Pero, como en Senses no dejan pasar flotadores para cámaras deportivas, si quieres llevarte tu cámara lo puedes hacer, pero sin selfie stick, ni con flotadores, con nada, nada más la pura cámara. Entonces pues yo tenía la cámara sujetada de esta manera para grabarme, y cuando llegué al agua, pues, ¿qué creen? Se me cayó la cámara. Se te va a caer. Aún así digas, la voy a agarrar con todas mis fuerzas, se te va a caer. Va demasiado rápido el tobogán, es rapidísimo, o sea, y cuando llegas al agua, pues hace que se te caiga, o sea, es como la inercia. Así que estaba un empleado ahí y le dije, oye, se me cayó la cámara, y me dice, Ah, no te preocupes, me dio unos goggles. Me dijo, toma, búscala. y yo, pero es que no sé nadar. Y se me queda viendo así como que, ¿Cómo que no sabes nada? pues resulta que me dijo, así, debe de estar por ahí, nada más jálala con el pie. Y efectivamente, ahí estaba, muchachos. Nada más la jalé con el pie. Y esto fue lo que se grabó de la cámara, de mí jalándola con el pie. Aquí, vamos a la arena a jugar carritos. Vamos. Amigos, estamos en un pasillo donde es el paseo de los gigantes. De este lado somos gigantes, las puertas están chiquitas. El otro lado es el paseo de los enanos. Ahí las casas están muy gigantes. Hay muchísimas atracciones, pero se dice que es de mediodía porque hay muchas que son muy rápidas. Realmente son muy rápidas las atracciones. Por ejemplo, está una alberca en donde da la ilusión que estás en el fondo, pero en realidad no estás mojado, está vacía la alberca. Hay unas paredes de colores que cambian a cada ratito, eso se me hace espectacular, muy instagrameable. Hay un laberinto así lleno de espejos, entonces imagínense, laberinto, espejos, difícil salir de ahí. Senses es un parque muy divertido en el cual sí volvería a ir, tengo planeado volver, sí hay un par de cosas que yo les pondría a mejorar. Una de ellas es de que también el parque está algo grandecito, entonces para encontrar las atracciones yo les aconsejo poner rutas como lo hacen en Xcaret, rutas en el piso y mapas para que sepas más rápido a dónde llegar a los lugares. Y la otra, por favor amigos, por favor, gente de Senses, no tiene nada de malo que llevemos nuestro flotador para las cámaras deportivas. Sé que lo hacen por seguridad, pero pues es que no le veo como mayor riesgo, ni modo que nosotros aventemos los mangos a alguien. ¡Toma! No le veo así como mucho riesgo que lo tengamos. Realmente, pues es precisamente Para que no se nos caiga la cámara como a mí, que la perdía y... Pero pues no tiene nada de malo que lleves un selfie stick, que lleves algo, pues realmente no le veo mucho peligro. Pero bueno, reglas son reglas y todo lo demás está muy chido, muy divertido lugar. Sí volveré a ir. Y como conclusión, no te tienes que ir de Cancún, de toda la Riviera Maya, sin antes visitar este parque tan divertido y chueco, que juega con todos tus sentidos, los que tienes y los que no sabías que tenías. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, ojalá que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like. No se olviden también de compartir el video a sus familiares y también no se olviden de suscribirse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla.